Tenemos con nosotros aquí y le damos la bienvenida al abogado Carlos Salcedo, quien en este momento ha venido aquí en muchísimas condiciones. Él fue director de la FINJUS, hay que recordarlo, hace mucho tiempo. Y ha estado en primer plano en muchos temas de gran interés nacional, como por ejemplo el caso de la quiebra bancaria. Ahora, Sí. ahora, Carlos, La tortilla ahora es al revés. ahora don Carlos está aquí con nosotros porque él es abogado de uno de los imputados en el caso de Odebrecht. Se trata de Andrés Bautista, quien es una figura también muy conocida, fue presidente del Senado y presidente del Partido Revolucionario Moderno, y ya una historia larguísima dentro del Partido Revolucionario Dominicano. Bienvenido, Carlos. Bueno. Hay el caso de Odebrecht, ahora el punto clave, y creo que por eso lo hemos invitado, es el de qué va a pasar después que la Suprema Corte de Justicia ratificara al juez Francisco Ortega para que siguiera al frente de este proceso. Este es un proceso de instrumentación todavía del expediente. ¿Es así o no? Bueno, la instrumentación del expediente, técnicamente hablando, se da durante el proceso de investigación. Pero el juicio preliminar... El expediente está instrumentado porque hubo una acusación. Se hizo una investigación preliminar que llevó a cuenta de una solicitud de arresto, luego una solicitud de medida de coerción, se dictaron sendas medidas de coerción y otras medidas durante la instrucción. Los actos conclusivos que deben concluirse con una acusación o con un archivo, se produjeron. Es decir, hay acusación y hay archivo. Por lo tanto, ya el expediente está instrumentado. ¿Instrumentado para qué? Para que un juez de la instrucción, que es una fase intermedia, ¿intermedia por qué? Porque está en el medio exactamente de la investigación, que es la fase preparatoria, y un juicio de fondo. Esa fase intermedia, que es la audiencia preliminar, va a determinar si hay objeto a juicio, si las pruebas son de calidad suficiente para poder sostener que presumiblemente esas personas pueden resultar responsables de un hecho penalmente relevante, o si no lo son. Y determinar si la acusación tiene los suficientes fundamentos y las pruebas suficientes para ir precisamente a un juicio de fondo. En esa etapa estamos en este momento. Eso era lo que hacía antes el juez de instrucción. Pero antes el juez de instrucción tenía la doble función, investigaba y también acusaba o también determinaba si había archivo. Por lo tanto, había una especie de liga de arroz con mango. Tenía la función de investigador, pero al mismo tiempo juzgaba su investigación. Y ahora se hace de manera separada. El investigador es el Ministerio Público y el juez control de la investigación para fines de la calidad de la investigación es un juez de la instrucción, que es del Poder Judicial, y luego el juez de la fase intermedia, que tendría que ser otro, como lo prohíbe la norma, en este caso no ocurrió de esa manera, entonces ese otro determina si todas las medidas de control, de garantía del juez de la instrucción, unido a la investigación del Ministerio Público, fueron adecuados a la norma. En este caso, bueno, la Suprema Corte de Justicia optó, hay ahí una nublazón, parece, para la Suprema Corte de Justicia. Entonces, exactamente, ¿cuál es la reacción de ustedes? Porque hay que destacar que no solamente Carlos Salcedo, Antoliano Peralta y el equipo que está trabajando en la defensa de Andrés Bautista, no solamente ustedes recusaron a ese juez, sino también que la defensa de Ángel Rondón y de Víctor Díaz Rúa optó por lo mismo. Mira. Entonces, ¿qué hacer? Mira, yo soy respetuoso y somos respetuosos los abogados de Andrés Bautista García del sistema de justicia. Somos respetuosos de la decisión que ha emanado de la Suprema Corte de Justicia y la acatamos. Evidentemente no estamos de acuerdo con ella. ¿Por qué? Porque la norma establece claramente, el 78.6, el 78.7 del Código Procesal Penal establecen claramente que un juez que haya conocido de una instancia, de una fase anterior, no puede ser el juez de la fase posterior. Pero además un juez que haya dado opinión, en este caso no solamente dio opinión, sino que dio decisiones trascendentales con contenidos incluso de determinación de posición, es decir, él estableció posiciones destacadísimas en relación con la suerte del proceso. Por lo tanto, este juez estaría inhabilitado. Por ejemplo. ¿Cuáles opiniones?
él determinó, en ocasión de la solicitud de medida de coerción, que presumiblemente esta gente, o contra esta gente, había pruebas suficientes para que fueran probablemente autor, cómplice o coautor de un hecho penalmente relevante. Eso no lo determina cualquier juez. Tiene que ser a la vista de elementos de prueba iniciales, ¿verdad? En este caso es lo peor. Contra Andrés Bautista García, las pruebas que hoy se presentan junto con la acusación son prácticamente las mismas, con excepción de algunas que nos ocultaron, pero que no tienen una mayor trascendencia, diríamos, tienen una ligazón, tienen una cercanía con las demás pruebas. Ninguna de ellas fueron excluidas de la medida de coerción. Por lo tanto, ese juez es el mismo juez que va a evaluar en la audiencia preliminar las pruebas que ella tuvo en ocasión de las dos medidas de coerción. Recuérdense que esto fue a corte incluso, fue a la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Pero ustedes me dirán, bueno, pero el artículo 379 del Código Procesal Penal concurre con el 78.6 y el 78.7. El 379 está dentro del ámbito de la jurisdicción privilegiada. ¿Qué significa eso? Ahí lo que se dice es que el juez de fondo no puede ser el mismo juez designado para la instrucción del proceso, dando a entender, parece que fue la interpretación que hizo la Suprema Corte de Justicia, porque a este momento nosotros no tenemos la notificación de esa decisión. A nosotros, ni a Andrés Bautista García, no se le ha notificado. Y aquí quiero significar algo. Yo no sé por qué a Andrés Bautista García le notifican en el Partido Revolucionario Moderno. Cuando ellos saben la dirección de Andrés Bautista García, el Ministerio Público y la Suprema Corte de Justicia, yo no sé si hay un mensaje detrás de todo eso. Yo no quisiera entender que hay un mensaje detrás de todo eso, que es contra el partido que se está siguiendo la acción. Es contra Andrés Bautista García, que tiene un domicilio indicado durante todo el proceso y además reconocidísimo. En su casa fue que lo fueron a arrestar. Fíjense si el domicilio de él es tan conocido. Pero bueno, ese no es el caso en este momento que estamos analizando. Ahora se lo notificaron en el PRM. Todo lo que le han notificado últimamente. Y por eso usted dice que no está notificada la decisión. No, esa decisión ni siquiera en el PRM la han notificado. Pero lo que estamos advirtiendo es al sistema de justicia que Andrés Bautista García tiene el mismo domicilio donde lo arrestaron. Donde hicieron ese tremendo espectáculo dañino para la moral y la honra de Andrés Bautista García. Sí, ¿a qué ustedes... Que tiene consecuencias en el proceso. Pero déjeme terminar. Sí, cómo no. El 379, al establecer que el juez de fondo o los jueces de fondo no pueden ser los mismos jueces de la instrucción, no deja de lado tampoco el 78.6. Es decir, si el juez de instrucción no puede ser el juez de fondo y el 78.6 establece que en las diferentes fases deben haber jueces diferentes, una cosa no excluye la otra. Por lo tanto, la interpretación que dio la Suprema Corte de Justicia es una interpretación sesgada, aislada, y las normas se interpretan de manera integral, de manera conjunta. El código no se ve un artículo, inmediatamente se obvia el otro, se ve de manera integral, y eso no hizo la Suprema Corte de Justicia. De todas maneras, quedan pendientes dos recursos. Hay un recurso de reconsideración de Andrés Bautista García contra la decisión del presidente de la Suprema Corte de Justicia de designar a ese juez. Eso es diferente a la recusación. Eso no ha sido decidido, ni el presidente nos ha notificado, ni tenemos conocimiento por secretaría, que hemos ido diariamente a verificar. ¿Cuál es la diferencia? No hay una la diferencia es la siguiente. La recusación se presenta ante el juez que en este caso tiene las causas de recusación previstas en la norma. Se presentó la recusación de Andrés Bautista García y las demás ante el juez Francisco Ortega Polanco. Correcto. Y él dimitió mientras se él remitió sus actuaciones, ¿verdad?, a la Suprema, con su informe a la Suprema Corte de Justicia, correcto, cuyo pleno decidió en el orden que ya todos conocemos. Sí. Ahora, la reconsideración es que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que no sabemos cuál fue su posición y si participó en el pleno, él decidió contrario a la norma designándolo. Por lo tanto, él, que es un auto administrativo el que dio, debe ir sobre su propia decisión. Es diferente y él no ha decidido eso. Pero en segundo lugar, el abogado
de Víctor Pero Díaz Rúa ya la decisión de la Suprema anuncia. anuncia e invalida esta otra petición, pues se da por eso sobreentendido de que... No, porque si el presidente de la Suprema decide en el orden de lo que nosotros peticionamos, ahí se va a poder plantear un conflicto de dos decisiones. Una decisión que es atributiva de competencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien designa y puede revocar su propia decisión, y una decisión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia en ocasión de la recusación. Son dos cosas jurídicamente y totalmente diferentes. Por lo tanto, a eso hay que sumarle también que Víctor Díaz Rúa, el abogado Víctor Díaz Rúa, presentó un recurso de oposición fuera de audiencia contra la decisión de Mariano Germán Mejía. Es algo similar, diríamos, al recurso de reconsideración nuestro. En el caso de él entendió que era un recurso de oposición. Yo entendí que era un recurso de reconsideración contra un auto atributivo de competencia del presidente de la Suprema Corte. Sí, perdón. Llama la atención la vehemencia del Ministerio Público defendiendo que sea el juez Ortega, el juez apoderado en esta fase del proceso. ¿A qué ustedes atribuyen a que exista tanto interés del Ministerio Público, y en este caso del presidente de la Suprema Corte de Justicia, a que el juez sea Ortega Polanco? Porque hay otros jueces. ¿Por qué no Hirohito? ¿Por qué no Esther Argelán Casanova? Es que no pueden, porque ellos estarían en la misma situación, ¿verdad? Bueno, pero mira, porque ya conocieron el expediente. Bueno. Mira, vamos a plantear lo siguiente. Primero... aclárenme eso. Sí, aclárenme. Porque se supone que el expediente no solamente ha sido conocido, se supone, no, se sabe, no solamente ha sido conocido por el actual juez Ortega, sino que también la parte de la Cámara Penal... El recurso de apelación lo conoció la Cámara Penal de la Suprema Corte. Ellos quedarían invalidados también si la Suprema hubiese aceptado. Bueno. De manera que todos esos jueces, incluyendo a Miriam Germán, quedaban todos anulados. Pero bueno, la decisión que desecha o rechaza la recusación, en este caso, también de alguna manera anuncia lo que sería una decisión en caso de recusación de los demás jueces o de inhibición de los demás jueces de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia que conocieron del recurso de apelación contra las medidas de coerción dictadas contra los imputados. Por lo tanto, de acuerdo a lo que la Suprema Corte de Justicia ha decidido ahora, no existe causa de recusación contra los miembros de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Pero porque la Suprema decidió en la dirección que ya sabemos. En la dirección que ya sabemos. Ahora bien, en su momento, la recusación es un acto instantáneo, momentáneo, que depende de las causas de recusación que se generan en cada ocasión. Por lo tanto, la recusación no ha terminado, ni siquiera contra Francisco Ortega Polanco. Y dice la Procuraduría que los abogados de los imputados van a estar recurriendo y apelando a cualquier mecanismo para que se tienda el proceso. Mira, yo quiero... Es así, como dicen algunos sectores, como que esas son estrategias de los abogados para darle larga al asunto. Mira, yo te voy a decir una cosa, y a ti, a Adalberto, a Ana Mitila y al país. Quienes nos conocen saben que nosotros somos respetuosos de la institucionalidad democrática y de las normas. Y voy a hablar aquí en términos personales porque me toca. Y me toca sus colegas, no todos sus colegas son iguales. Pero bueno, yo no puedo hablar por los colegas, yo estoy hablando por Carlos Salcedo y el equipo de defensa de Antoliano, Tiago Marrero Peralta, que me acompañan, y Andrés Bautista García. Ustedes recuerdan que, y lo digo por eso, yo fui director de la FINJUS, y ustedes recuerdan, ¿cuándo fue aprobado ese Código Procesal Penal? Fue siendo yo director de la FINJUS, que el país conoció no solamente de un proceso que venía siendo alentado, animado, observado, propiciado por la Fundación Institucionalidad y Justicia, bajo cuya dirección estaba yo. Eso se aprobó en el país, no solamente el código, el estatuto del Ministerio Público y toda la norma complementaria, una serie de leyes en el país, que implicaron evidentemente una trascendencia para el proceso penal increíble. Ahora, ¿cuáles son los ejes que establece el Código Procesal Penal? Son dos. La eficiencia del sistema. ¿Por qué? ¿Por qué que teníamos tanto bajo el Código de Procedimiento Criminal anterior?
que se eternizaban producto de los incidentes. Ahora se regularon todos, en tiempo, modo y forma. Pero eso no colide en modo alguno con el otro fundamento del Código Procesal Penal, que es las garantías. ¿Quién es que impulsa un proceso penal? El Estado, con su brazo poderoso, que lo tiene absolutamente todo. ¿Qué tiene el ciudadano? Las manos. ¿Qué tiene el Estado dominicano? Todo, la fuerza. Un ministerio público energúmeno, un ministerio público que entiende que un recurso previsto en la norma, ¿acaso no está prevista la recusación? Si un juez ha emitido un juicio que es prejuiciado, vamos a llamarle así, si ha emitido opinión antes, eso no lo dice Carlos Salcedo, eso lo dice la norma. Entonces no podemos acudir a la norma y eso es una táctica dilatoria. Táctica dilatoria es que el Ministerio Público dure un año investigando para producir ese trapo de acusación. Eso es un trapo de acusación, técnicamente hablando, no estoy hablando aquí en términos personales. Le tengo deferencia al procurador, le tengo deferencia y afecto a mucha gente que está en la investigación, que estuvo en la investigación. A mí lo que me produce es como institucionalista, como ente que ha transformado normas en el país junto con un equipo enorme de personas. A mí me duele que se lleven de encuentro y se quieran llevar de encuentro las garantías. Las garantías operan como mecanismo de condicionamiento para el poder desmedido, para los abusos, para la arbitrariedad, que en este caso es manifiesta del Ministerio Público desde el día 1. ¿Qué fue lo que hizo el Ministerio Público? 13 movimientos de arresto con cámaras en mano, de gente vestida, bien vestida, toda armada. ¿Por quién? Porque un periodista no se mueve a esa hora, a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, con equipos disgregados en todo el Distrito Nacional. Eso fue preparado y eso está prohibido en la norma, porque usted no puede presentar a un ciudadano como culpable si todavía no lo ha determinado una decisión del sistema de justicia. Por lo tanto, cuando se dice que los abogados vamos a recurrir a todas las tácticas dilatorias, ustedes pueden tener la tranquilidad de que Carlos Salcedo, Antoliano Peralta, Tiago Marrero y Andrés Bautista García recurrirán a los medios que establece la norma, no a inventársela. Vamos, ¿Para qué? Para que sean resguardados los derechos. Vamos, antes que se nos vaya el tiempo, vamos a centrarnos en su defendido. Porque es un grupo de gente bastante amplia la que está, bueno, no tan amplia como lo hubiese querido o lo esperaba la sociedad, con razón o sin ella. Pero bueno, Andrés Bautista, un hombre de la vida política, de un partido de la oposición, ha sido implicado. En principio, como ya sabemos, él pudo recuperar su libertad gracias a su abogado y a otras circunstancias atenuantes. Pero ahora está implicado y la Procuraduría argumenta que él ha tenido un enriquecimiento fabuloso y que eso coincide con el momento en que estuvo en el poder. Y habla de una fortuna bastante grande. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la acusación específica y cuál es la respuesta de los abogados frente a esa acusación? Mira, Adalberto, Ana Mitila y el país. Aquí yo tengo que necesariamente hacer alusión a cuestiones que van más allá incluso mi ejercicio como abogado y como profesional. Yo soy vecino de Andrés Bautista García Moca, por años. He sido abogado de él y de su familia en temas siempre que ellos han entendido que yo puedo servirles, siempre. Pero además yo conozco que en el año 1970 Andrés Bautista García y Wilfredo Bautista García formaron su primera empresa. De eso hace 45 años, más, 47 años, en Salcedo. Su papá Chacho Bautista, don Chacho, era un conocidísimo productor agropecuario en la provincia de Espaillat. Conocidísimo, fundó incluso empresas importantísimas que se mantienen en Moca. Productores agropecuarios que reúnen no es un productor, son centenares de productores en empresas, cooperativas. La Cooperativa Avícola Nacional, fundada en la década de los 70, el año 1974, fue presidida incluso por Andrés Bautista y él fue fundador. La Cooperativa de Productores de Cerdos del país, CONAPROCE,
fue fundada y 5 veces presidente por Andrés Bautista García en el año 1986. Ninguno del Procurador General de la República, yo creo que ni había nacido, ni había producido Pero su primer peso. Una cooperativa no ni es una los empresa demás, personal. ¿eh? Una cooperativa no es una empresa Pero te personal, dije es que una ya en el empresa año asociativa. 1970 fundó su primera empresa. Y después de eso, no ha habido un lustro son 5 años, no ha habido un lustro en que Andrés Bautista García haya sumado un bien dentro de sus propiedades, ni haya dejado de formar una empresa adicional o haya sumado a la misma empresa algún elemento. Entonces, ¿de qué se le acusa? Que Andrés Bautista García recibió sobornos, no se sabe de quién, la acusación no lo dice, ni hay elementos de prueba que pudieran de alguna manera determinar en un posible juicio de fondo esa situación, de qué manera, dónde, a qué cuenta, bajo qué esquema. No hay un solo elemento probatorio que indique esa situación. Pero en segundo lugar, la gran fortuna, que 1.900 millones de pesos manejó en una sola cuenta. Yo le voy a decir lo siguiente, no manejó 1.900 millones de pesos en esa cuenta. Yo voy contando ya por 2.500 millones en esa cuenta, no de Andrés Bautista García, que es lo que torcidamente pretende indicar la Procuraduría General de la República. Eso es una empresa que se llama Agropecuaria Bautista, formada en enero del año 2001. Andrés Bautista García ni pensaba ser presidente del Senado, ni pensaba, y ya esa empresa estaba funcionando, que era propiedad de José López, de Wilfredo Bautista, que desde el año 1970 funda con él una empresa, que además funda conjuntamente con esa fecha, funda Agroindustrial Wilce, de Wilfredo Bautista, hermano de Andrés. Ese señor, Wilfredo Bautista, junto con José López y el señor Andrés Bautista García, forman Agropecuaria Bautista. No han manejado, se lo digo al procurador, para su tranquilidad. Él tiene más dinero movido ahí, no él, porque cuando usted tiene una cuenta conjunta no es propiedad suya. Además, ¿por qué el procurador no fue a Agropecuaria Bautista y fue a los almacenes? Que por suerte, aunque la contabilidad se mantiene solamente por 10 años, yo mandé a buscar en los almacenes, a ver si aparecían las facturas desde el año 2001. Ahí están cada factura a Cuesta Centro Nacional, a CCN, y a todas las empresas nacionales que reciben los cerdos. ¿Usted sabe cuántos cerdos vende esa Agropecuaria Bautista todas las semanas? Desde entonces, de 800 a 1.200 cerdos semanales, más el ganado, que también, porque es una finca agropecuaria, es una finca de producción pecuaria y ganadera. Y cada factura de esa, si hubiera habido un investigador sincero, auténtico, que responda a 2 principios nada más, a la objetividad, no a la subjetividad o una predeterminación, y a la responsabilidad, hubiera ido a Agropecuaria Bautista, mire, contadora, búsqueme de dónde sacaron estos cuartos en estas cuentas. No fueron. No fueron. Pero nunca le preguntaron a Andrés, pero Andrés, ven acá, ¿de dónde usted sacó ese dinero? Tampoco lo entendí. Primero, ese dinero no es mío, le hubiera dicho a Andrés, ese dinero es de una empresa, mírelo aquí. Ahora, vamos a ver, ¿de dónde usted sacó ese dinero? Vamos a ver. Cada factura está identificada con cada ingreso. Eso no lo hizo ninguno de los 8 auditores forenses judiciales que presenta la Procuraduría General de la República como testigos, que yo le voy a ver la cara. Ellos van a soportar, lamentablemente no lo van a soportar porque Andrés no puede ir a juicio. Pero si hubiera ido a juicio, yo quiero ver a esos 8 auditores judiciales frente a mí, para responder un interrogatorio como se hacen los interrogatorios, para ver si tiene la profesionalidad de haber investigado cada uno, no de los productos financieros, porque es muy fácil usted coger un producto financiero de una cuenta predeterminadamente diciéndole, mire, busquen esa cuenta y digan que ese señor manejó 1.900 millones de pesos, o lo que haya manejado, y lo que resulta no importa, porque es para juicio que va, es para acusación que va. Ya acusación había, él lo anunció del día 1, él lo anunció del día 1, son todos los que están y están todos los que son. Finalmente nos resultó que todos estaban, ¿cómo es? No son todos los que están ni son todos los que están. En el juicio preliminar. Ya son otros y se sacaron 7 desde el inicio, entonces no era verdad lo que él dijo al principio. Ahora, él tenía ya la predeterminación
de que Andrés Bautista García, por otras razones, que no son razones de hecho y técnicas, tenía que ir necesariamente a una acusación. ¿Cuáles son las razones? Las razones son de otra manera, de otra naturaleza políticas. A mí no me gusta hablar desde el día 1 de eso, yo lo dije, yo no voy a hablar de temas políticos, yo voy a hablar de lo técnico. Técnicamente eso es un disparate. Eso es defenestrar lo que es la institución del Ministerio Público. Una ofensa al Ministerio Público y al sistema de justicia, una vergüenza. Una estructura de una acusación que cuando usted habla, bueno, son pruebas generales para todo el mundo. Y resulta que las pruebas de los demás imputados no se las notificaron en el momento de la acusación a Andrés Bautista García porque no se prueba de él. Se trata de un solo proceso. Un proceso no son las pruebas que usted diga que son del otro. ¿Y si me afectan a mí? ¿Y si me benefician esas pruebas a mí? Usted me la tiene que notificar y dármela a conocer durante el proceso de investigación. ¿A qué atribuye? Y luego también al momento de la notificación de la acusación. Entonces, lógicamente, aquí lo dije desde el día 1. Aquí hay inclusiones vergonzosas, maliciosas, perversas y luego exclusiones de imposible sostenimiento en un proceso de esta naturaleza. Esto es un proceso público. Oral, público y contradictorio en el juicio, pero se ha hecho público desde el día 1 por la trascendencia que tiene. Tengo entendido que se pueden citar los testigos y que se va a dilucidar en principio la acusación para ver si tiene fundamento para ir a juicio de fondo o no. No, en una audiencia preliminar, no. El juez de la instrucción puede determinar que alguna prueba son válidas o no. Ahí se va a determinar si las pruebas son legítimas, legales, si en su origen no hubo un torcimiento del proceso para obtenerlas, si son relevantes, si son pertinentes, si son útiles, si son necesarias. Ahí se va a determinar ese peso de la prueba. Pero si es necesario para determinar alguna circunstancia, que algún testigo, alguna prueba, para verificar un hecho que pueda ser determinante para determinar si la acusación es fundamentada o no, el juez de la instrucción puede llamar esa prueba a requerimiento del Ministerio Público o a requerimiento de cualquiera de las partes. Pero no es que es un juicio de fondo. ¿Pero te van a citar testigos? No, nosotros citamos 20 testigos. Vamos ahora a modificar algunos aspectos de la defensa y algunos elementos de la prueba, muy pocos, en ocasión de la reposición de plazo que habrá de dar el juez de la instrucción. ¿Por qué? Porque no se nos notificaron todas las pruebas, hubo pruebas incluso encriptadas. Pero ¿a qué ustedes atribuyen que le negaran todas las pruebas? Que no cuando ustedes la solicitaron, no la dieron completa. Gracias. Mira, Ana Mitila, tú has hecho una pregunta para mí fundamental en este proceso. Yo decía que el Código Procesal Penal, que fue lechura de los sectores de sociedad civil y de la vida política comprometidos con la eficacia del sistema y con las garantías. El proceso es acusatorio. ¿Qué significa acusatorio? Es controvertido, transparente para las partes del proceso. Usted no puede ir escondiendo debajo de la manga una prueba como Ministerio Público. Usted tiene que presentársela durante el proceso a la defensa para que él pueda decirle, mire, esa prueba usted está viéndola de un lado solamente, o le falta esto, o yo tengo derecho de presentarle una prueba que contradice lo que usted está reuniendo. Y el Ministerio Público dice, bueno, aquí hay prueba de cargo y prueba de descargo, pero las pruebas de descargo son de más peso y por lo tanto yo no voy a acusar. Pero no le dieron la oportunidad a Andrés Bautista García. Ustedes recuerdan que incluso en 2 oportunidades Andrés solicitó proposiciones de diligencias. Primero le solicitamos al Ministerio Público que nos entregara la prueba, nunca nos las entregó voluntariamente. Le intimamos por acto de alguacil, no nos las entregó. Y pasado el plazo de la intimación, tuvimos que acudir al juez de la instrucción, que fue el que le ordenó que entregara las pruebas. Pero las pruebas se nos entregaron de manera vergonzosa, ¿verdad? En una sorna, en una burla que hicieron contra nosotros, porque las que entregaron la primera oportunidad fueron las mismas que depositaron junto con la medida de coerción. Y luego en la segunda oportunidad nos entregaron también haciendo reserva de otras que luego aparecen en la acusación. Y eso no es jugar limpio. En el proceso penal se juega limpio, Ana Mitila, se juega de manera transparente. ¿Y cuáles son las pruebas que se guardan? Las actuaciones que se guardan. Aquellas, una sola actuación, que el Ministerio Público justifica ante el juez que necesita una reserva, pero nunca hizo reserva al Ministerio Público. Y el juez Ortega tuvo el tupé
yo lo respeto muchísimo, un doctrinario acabado, un juez personalmente querido por mí, admirado por mí en lo personal, pero opinó las 2 veces que el significante actuaciones implica también las reservas que establece la ley. El Ministerio Público puede reservarse, en otras palabras, lo que quiera. Y la ley lo que le dice es solamente puede reservar para una determinada actuación, una sola, pero debidamente autorizado. Y el juez Ortega opinó sobre eso. Ya. Eso no es determinante para los fines de ver si él es competente o no para conocer de la audiencia preliminar. Vamos a seguir, Obviamente vamos a no. seguir conversando con don Carlos Salcedo, abogado de Andrés Bautista en el caso de Odebrecht. Pero vamos a hacer una pausa para que nos Sí. tomemos este cafecito. Salud. Antes que se enfríe. ¿Cómo no? Bueno, reanudamos esta interesantísima conversación con Carlos Salcedo, titular del equipo de defensa del doctor Andrés Bautista García, expresidente del Partido Revolucionario Moderno. Y Carlos Salcedo se ha destacado en su trayectoria como abogado de siempre ser un abanderado de la lucha contra la corrupción. Pero, ¿cómo entender su situación ahora, siendo un abanderado? ¿Cómo entenderlo? Mira, Ana Mitila, muchas veces me han preguntado eso, en lo privado sobre todo, y en algún momento públicamente. Primero, yo soy abogado, y el abogado es precisamente, su nombre lo define, el que aboga por intereses, por alguien, pero aboga por derechos. ¿Por qué yo soy abogado de Andrés Bautista García acusado de temas de corrupción? Porque primero soy abogado, abogo, defiendo derechos y al mismo tiempo defiendo los mecanismos institucionales para que una persona pueda defenderse adecuadamente, respetándose el derecho de defensa, la tutela judicial efectiva y todos los derechos fundamentales. Eso es lo que yo procuro en el proceso. Pero además, en yo tengo un compromiso con la verdad absoluta. No hay otra verdad que no sea, particularmente, el conocimiento que tengo de la honorabilidad y de la honra que en este caso adorna a Andrés Bautista García y a su familia. La historia familiar me la conozco. La he ido siguiendo, la he ido acompañando, no solamente por mi cercanía con ellos en lo personal, sino como abogado. Yo fui asesor de Andrés Bautista García como presidente del Senado, por lo tanto tengo conocimiento de causa. Yo sé lo que pasó ahí, lo que no pasó. Absolutamente cada detalle. Por lo tanto, yo sé que Andrés Bautista García, conforme a esas informaciones, fuera de lo de la acusación, que es un gazapo enorme, fuera de eso yo conozco a Andrés Bautista García y que nunca ha sido capaz ni será capaz de cogerse un peso que no le pertenezca, de ninguna manera, y menos a la función pública que ha ido, que lo que ha ido es a servir porque no necesita de la función pública. Cuando Andrés Bautista García llega en el 94... ¿Esta se trata de una acusación política? Mira, es una acusación torpe, es una acusación que trata de tapar, de alguna manera, llevar a la población la idea de que Marcha Verde tiene razón, hay que acusar, hay que buscar responsables, no Marcha Verde del país, yo también estoy de acuerdo que se persiga salud, que se persiga a todas las personas que han delinquido, a todas las personas que de alguna manera malversan fondos públicos o se prestan a actos de corrupción como los que están sindicados. Y en segundo lugar, el imperio internacional, es decir, aquí hay organismos internacionales presionando, países presionando para que la República Dominicana acuse a una serie de personas. Pero son esos, en el caso particular de Andrés Bautista García, los que debían ser elegidos. Evidentemente que no. ¿Por qué eligen a Andrés Bautista García y excluyen a una serie de personas, por lo menos de la investigación, por lo menos de la acusación? Ahí hay otros presidentes del Senado que fueron los que aprobaron los proyectos que se le indilgan a Andrés Bautista García. Están como en la acusación. Bueno, está Reinaldo. Están siendo cuestionados. Estaría Reinaldo Pared, estaría Cristina Lizardo. Yo no tengo nada en lo personal contra ellos, pero si ellos aprobaron
Hermanas Mirabal, Andrés Bautista García no tuvo que ver nada con eso, no era presidente. Hermanas Mirabal. Peor, pasaron por el fango y no se ensuciaron. Bueno, Andrés Bautista García en Hermanas Mirabal es peor. Ese proyecto se aprobó, la primera, antes de las adendas, se aprobó en septiembre del año 2010. Y Andrés Bautista García ni era senador. No solamente no era presidente, no era senador. En el caso de Samaná, que se le atribuyen a él como presidente del Senado, a esa desvergüenza llega el Ministerio Público y llegan los supuestos delatores a hablar, están hablando de Samaná y resulta que ponen a Andrés Bautista García como presidente del Senado cuando se aprobó. Eso fue en mayo del año 2007. Andrés Bautista García no era presidente hacía 2 años. Y además, el PRD, en ese momento al que él pertenecía, tenía minorías en el Senado de la República, eran 6 senadores. ¿Qué nivel de influencia podía tener Andrés 2 años después, con minoría, de ser presidente del Senado de la República? Y en el caso de Hermanas Mirabal es peor. Se comenzó a aprobar en el año 2010 en septiembre, ya él no era senador y mucho menos presidente, y después terminan aprobándolo en el 2013, 2012, 2013. Entonces... Bueno, se nos acabó el tiempo. Pero bueno, lindezas como esas, como el hecho de que le quieran atribuir, en el caso de Palomino, Andrés Bautista García era presidente en el año 2005 cuando se aprobaron los 15 millones de pesos para poder verificar la parte de medioambiental, la parte que tiene que ver con los estudios que se hacen previamente a un proyecto. Esos fueron 15 millones de dólares que se le pagaron directamente a los asesores que finalmente hicieron esos estudios previos, los estudios que son, diríamos, elementales para que un proyecto se aprobara. ¿Y cuándo se aprobó ese proyecto? Se aprobó en el año 2007. Bueno. Se lo atribuyen a él. Entonces, esos delatores, yo lo dije en un programa de televisión y lo digo por segunda vez, como primicia. Ambos delatores, primero, en el caso de Ernesto Savieira, habla de 2 proyectos. En el caso de Marco Vasconcelos Cruz, habla de Pinalito. Y ya Pinalito se ha demostrado que Andrés Bautista García no era el presidente. Por lo tanto, ese delator está hablando mentira. Estaba suponiendo que él era presidente del Senado cuando no lo era. En el otro caso, habla de Hermanas Mirabal, Ernesto Savieira, y ya demostramos que ese proyecto, Andrés Bautista García no era presidente del Senado. Sí, le agradecemos muchísimo. Entonces son 2 mentirosos, pero además la primicia que quería decir es, esas delaciones, óigalo bien, responsablemente lo digo, esas delaciones fueron redactadas en República Dominicana y fueron enviadas no una vez, sino en un caso 2 veces y en otra 3 veces. ¿Hay evidencia de eso? Yo no puedo decirlo aquí, pero yo sé que hubo, evidentemente, una hechura en República Dominicana para que ellos dijeran lo que aquí le convenía para determinadas personas. Eso fue hecho a la medida, tan hecho a la medida que tiene una cantidad de mentiras que no pueden ser sostenidas en ningún proceso, ni en la audiencia preliminar y mucho menos en una audiencia de fondo. Bueno, seguiremos atentos a este caso, así que muchísimas gracias, Carlos a ustedes, Salcedo, por acompañarnos y compartir sus pareceres. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.